Dios le bendiga. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Vamos a buscar en Proverbios 4. Proverbios 4. Y vamos a dar lectura en Proverbios 4 desde el verso 1 en adelante a varios versos. Dice la palabra del Señor en Proverbios 4 a partir del verso 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Padre, gracias por tu amor una vez más. Agradecemos por esta oportunidad que nos has concedido en este día de poderte adorar juntos, en armonía ante tu presencia. Señor, te agradecemos por tus bondades, por tus bendiciones, sobre todo por la salvación de nuestras almas, por tu perdón. Gracias, Señor, por la obra de transformación que has logrado, que has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque haces posible que estemos en la disposición de adorarte, Señor, y corresponder a tu amor mediante o a través de la obediencia. Ayúdanos a amar tu palabra, Señor. Ministranos a través de tu palabra. Instrúyenos, Señor, una vez más. En el nombre de Cristo, a quien damos gloria por la eternidad. Amén y amén. Tenemos una alegoría interesante que contrasta el camino de los justos, por un lado, del camino de los impíos. Interesantemente, a partir del verso 11 hay una serie de admoniciones, ¿verdad? O advertencias, a fin de que los justos puedan prever el camino de los impíos, es decir, evitarlos. El término hebreo específica, ¿verdad? Que específicamente se usa para aludir aquí a los impíos, guarda relación con aquellos pecadores que directamente pecan contra Dios. No necesariamente guarda relación con aquellos pecadores o personas malas que cometen pecados directamente con el prójimo. Con esto no estamos justificando el hecho del pecado que se cometa contra el prójimo. No estamos con esto afirmando que el pecado contra el prójimo no tenga consecuencias y que el mismo deje de ser también una ofensa, ¿verdad? A Dios. Pero simplemente, aparentemente el escrito quiere destacar, principalmente cuando habla acerca de los impíos, destacar
o hacer referencia a aquellos que abiertamente manifiestan ese odio a Dios, ese desprecio a su ley, ese desprecio a la idea misma de su existencia, aquellos que no estarán de ningún modo de acuerdo con lo que Dios expone como verdad, y mucho menos, siendo así, estarán dispuestos a ¿qué? A obedecer, a atesorar esa verdad y a vivir de acuerdo a esa verdad. Interesantemente, en Proverbios 4, que leímos, del 10 al 13, dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y esto es previo o antecede a lo que luego se leyó o le dimos lectura acerca de evitar la senda de los impíos. Antes de evitar la senda de los impíos, notemos, ¿verdad?, en esta exhortación, la advertencia que se nos hace y a su vez consejo de atender las razones del mismo Señor, en este caso, que es la aplicación que queremos dar, de Dios como Padre. Atiende las razones y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado. Ciertamente Dios nos encamina por el camino de la verdadera sabiduría, amando su ley, amándolo a Él mismo, reconociendo, ¿verdad?, su propio carácter, conociendo su naturaleza, y estando dispuestos a obedecerle, no necesariamente por temor, sino por amor, porque Él ha facilitado mediante la obra sobrenatural que ha hecho en la vida nuestra, ha facilitado que podamos corresponder a su amor y nos podamos entregar, ¿verdad?, en obediencia sincera, genuina, pero por amor, sobre todo por amor, más que por temor. Entonces dice: por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Es lo que hace precisamente el Señor. Él nos conduce por la vereda derecha, dando a entender por el camino recto, aludiendo a lo que es la verdad propia que emana de Él. Cuando anduvieres, si es que estás dispuesto y amas, ¿verdad?, y amas el querer andar por su vereda, cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén, luego dice, retén el consejo, no lo dejes, dice, guárdalo, que luego afirma, porque esa es tu vida. Así que se nos instruye previamente, antes de hablarnos del camino del perverso, del camino del que no teme a Dios, del camino de aquel que está muerto en sus delitos y pecados, ciego a la verdad de Dios, que podamos nosotros prever el ser seducidos por las mentiras de los impíos y cedamos y nuestros pasos se deslicen a sus sendas. La importancia, ¿qué nos preservará? ¿Qué nos ayudará a librarnos de esto? ¿Qué nos ayudará a no ceder a las tentaciones y estar fortalecidos en nuestras convicciones bíblicas relacionadas a la fe cristiana? La sabiduría, el consejo, todo el consejo de Dios, guardando el consejo de Dios, amando y atesorando ese consejo de Dios, pero aclarando que amar la sabiduría de Dios o guardar la sabiduría de Dios no es el simple hecho de memorizar versículos bíblicos o pasajes bíblicos, sino que estas verdades realmente se arraiguen en nuestros corazones. Hablamos de verdaderas convicciones que producen en nuestra vida el carácter piadoso que refleja a Jesús mismo. Una vida que está consciente que ahora que ha sido separada y dedicada para glorificar al Señor que le ha salvado, que nos ha salvado. Así es que la senda de los justos en ese sentido
Es como la luz de la aurora. Esa tonalidad, ¿verdad? Rojiza, media rosada, ¿verdad? Que tiene o mezcla estos colores que se ven medio degradados, ¿verdad? En el cielo, que se esparce en el horizonte antes de la salida del sol, o como dicen algunos poetas, anunciando, ¿verdad? Anunciando la salida del sol. Habla precisamente o hace referencia precisamente a la manera en la que la luz de la gracia del Señor alumbra nuestro camino. Porque ahora somos hijos de Dios y andamos no en tinieblas como en el pasado, sino que andamos en luz. Y esa luz y esa gracia va en aumento hasta llegar el pleno día. Porque ese paisaje así rosado, relajante, que son colores bien relajantes, ¿verdad? Que anuncian la salida del sol, eventualmente el sol que sigue apareciendo y todo sigue aclarándose. Así pasa con el justo, quien camina por la senda de luz. Todo va siendo aclarado, todo cobra sentido, la vida, todo cobra sentido, porque hay una comprensión que se nos ha facilitado, que el Señor ha facilitado, que nos ha hecho entender, pero que también nos ha ayudado y nos ha asistido para llegar a atesorar esa verdad y que se pueda arraigar en nuestros corazones si así mismo nosotros lo deseamos. Va en aumento hasta llegar al pleno día. El camino de los impíos, contrario al camino de la luz, es un camino de tinieblas, es un camino de oscuridad. No saben ni siquiera en qué tropiezan. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta el día perfecto. Pero luego cuando hablamos del impío, dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, y dice, no saben ni siquiera en qué tropiezan. Ahora, cuando hablamos de los justos, ¿quiénes son los justos? Porque cuando vamos a Romanos 3:10, allí se nos dice, Pablo nos dice, que está escrito que no hay justo, y dice ni aún, ni siquiera uno que pueda ser nombrado, señalado como justo. No hay sobre la faz de la tierra hombre que verdaderamente sea justo. Entonces, ¿quiénes son los justos? Si la ley dice claramente que no hay ni uno que sea justo. Los justos son aquellos cuya justicia de Cristo les ha sido imputada. Romanos 4:23 declara, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, y en el 24 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Está hablando de Abraham. Abraham no fue salvo por la circuncisión, eso lo habíamos discutido en otra exposición que ya se encuentra archivada en la página, que usted puede acceder a ella, sobre Romanos. Abraham no fue justificado por la circuncisión. Nadie en el Antiguo Testamento era justificado por ningún tipo de rito o ceremonia. De hecho, ningún hombre podía guardar la ley. Así es que aquellos que fueron salvos en la antigüedad también lo fueron por la fe. Fueron justificados, incluyendo a Abraham, que es lo que dice Pablo, no por la circuncisión, sino por la fe. El que cree será salvo. De todo es justificado, de todo, escuche, de todo es justificado todo aquel que cree. Hechos 13:39 dice, y que de todo aquello
de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, ¿lo dice o no lo dice? Por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él, hablando de Cristo, en Él es justificado todo aquel que cree. Solamente se es salvo por la justicia de Cristo, no por las obras, ningún tipo de obras. No por cumplir con una ceremonia o con un rito religioso, se es salvo. Claro, los universalistas, y aquí entran muchos los de postura más católica romana, los universalistas creen que todos son hijos de Dios y que todos irán directo al cielo de forma automática, solo por creer en el hecho de que Dios existe. La justificación no es por obras. Y la Escritura afirma que los hijos de Dios son aquellos que creen en Cristo. Y este creer no es un asentir, no es un simple asentir al hecho de que Él existió, al hecho de lo que Él afirmó con su doctrina. Es una verdadera experiencia que implica un encuentro genuino con el Cristo resucitado. Es una experiencia personal. Es una experiencia del nuevo nacimiento, la regeneración, que habla de un cambio de vida, de una transformación que efectúa el Señor por medio de su Espíritu Santo en el corazón, en la vida de aquellos que le reciben mediante la fe. Jesús mismo, mire Jesús mismo, cómo incluso Él definió su misión. Y es igual si nosotros fuéramos a definir nuestra misión, la labor misionera, misional, todo lo que está relacionado al evangelismo, no tenemos que redefinirlo porque ya Jesús mismo lo ha definido. En Lucas 19:10, Jesús define su misión cuando dice: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dentro de ese perdido están todos los hombres, como bien acabamos de leer, según declara Pablo en Romanos, no hay ni uno justo. Todos esos, cuando se declara que no hay ni uno justo, se está afirmando, todos ellos están ¿qué? Están perdidos. Así que Cristo viene como la esperanza, como el Salvador, como el único que puede justificar al pecador. Y vino a hacer ese ofrecimiento gratuito de salvación, de vida eterna. Y lo que demanda del pecador es que acepte su regalo del perdón, acepte su regalo de salvación, que se arrepienta de sus pecados, deseando no ser el mismo, y que deposite plenamente su confianza en la suficiencia del Hijo de Dios, de Jesús, para el perdón de todos sus pecados y la salvación. ¿Dónde caminan? Ya aclaramos, aunque de manera breve, quiénes son los justos, ¿verdad? Los justos no son, aclaramos, los que piensan que pueden salvarse a sí mismos, los autosuficientes, los que creen que en ellos no hay nada malo, los que se consideran sin pecados. No, esos no son los justos. Los justos son los que saben que están perdidos, que saben que son pecadores, que saben que están podridos desde lo más alto de su cabeza hasta lo más bajo de sus pies. Son llaga podrida en su totalidad. Los que reconocen que son llaga podrida, que están perdidos sin el Señor y depositan su confianza en Cristo. Esos son los justos. Y son justos porque fueron declarados justos, porque hubo uno que los justificó, o en quien fueron justificados. Pues ¿dónde caminan? Bueno, si fueron justificados, fueron apartados de este mundo en un sentido, es decir, de la pecaminosidad, de la maldad, para vivir en amistad con Cristo, con el Señor, y en obediencia a su verdad, pues caminan en una senda que no es la senda de oscuridad. Sus vidas tienen que conformarse ¿a qué? Tienen que ser conformadas por la verdad de Dios. Y esta verdad es luz.
contrario al que camina en tinieblas. Su camino es estrecho. El camino de las tinieblas es bien espacioso. Y la Escritura declara que muchos son los que entran por ese camino. Porque hay tantas cosas que este mundo le ofrece. Y cuando hablo de las cosas que el mundo ofrece, me refiero a aquellas cosas pecaminosas, aquellas cosas que simplemente responden a la lujuria, a lo inmoral, a lo anticristiano. El camino del cristiano es un camino estrecho, lo que implica que es un camino de dificultad. Se es salvo gratuitamente, pero ser discípulo de Cristo, ser un fiel y verdadero discípulo de Cristo es andar por ese camino estrecho, cerrado, donde tú te has identificado con Cristo en su muerte, pero también en sus padecimientos. Y siendo así, estás consciente de que vas a sufrir y padecer por tu deseo continuo de ser fiel a Jesús. Porque hay un mundo que aborreció a Cristo y hay un mundo que seguirá aborreciendo ¿a quién? Seguirá aborreciendo a Cristo. Eso no será de otra manera. El mundo aborrece a Jesús, aborrece su doctrina, repudia la idea de esa sujeción a Dios. Amparándose en una falsa libertad o una idea de la libertad, que realmente no es libertad, es una esclavitud. Son esclavos del pecado. Son dominados por el pecado. Y esta senda es estrecha. Se sufre por ser fiel a Cristo. El fiel seguidor sufre la hostilidad del mundo. Pero sigue hacia adelante. Sigue siendo perseverante. Sigue siendo consistente porque sabe que es la senda de luz. Sabe que es el camino correcto. Sabe que aunque la mayoría repudie sus acciones, sus posturas, repudie su filosofía de vida, o mejor decir, repudie su doctrina, se mantiene incólume porque su intención y deseo continuo es glorificar a Cristo. Sabe que ha sido tomado como soldado y que se encuentra en una guerra, en una lucha que tiene que librar todos los días y primeramente con su mayor enemigo, su propia naturaleza caída. Con Satanás también y con un mundo también que Satanás usa para persuadir, para engañar, para hacer que aún los fieles erren. Y se tornen pasivos y se conformen. Una senda de luz, como les dije, como el proceso que se da cuando la Tierra va girando alrededor del Sol y nos toca ese momento, dependiendo de donde estemos y la hora, en el que el Sol empieza a alumbrar con todo su esplendor, a posicionarse de una manera increíble, ¿verdad? Trayendo una claridad total
Pues así, mientras padecemos, mientras somos perseverantes e insistentes en la verdad, amando la verdad, permitiendo que esa verdad se arraigue en nuestros corazones, deseando vivir de acuerdo al mandamiento, amando el vivir sujetos al señorío de Cristo, estamos siendo formados, estamos creciendo. La gracia de Dios se sigue manifestando en nuestras vidas y se sigue reflejando de una manera especial. Adquirimos una mayor comprensión, un mayor grado de comprensión de las verdades divinas y maduramos en la fe. Somos reconfortados día a día y fortalecidos para enfrentar las situaciones difíciles sin dejar de proclamar que Cristo es el Señor y la necesidad que tienen los pecadores de conocer a Jesucristo, porque hay una sentencia contra todo pecador no reconciliado por causa del pecado, y es la condenación eterna. Una senda de luz en aumento, de fuerza en fuerza, un crecimiento de la gracia o un revestimiento maravilloso de la gracia sobre la vida de aquellos que son verdaderamente discípulos de Cristo, hijos del Señor, que verdaderamente son salvos. Esa gracia hermosea sus rostros. A pesar de las vicisitudes, de las dificultades, de la hostilidad de un mundo que aborrece a Dios, estos testifican, comparten su fe de manera insistente. No son de los que retroceden, sino que ante la dificultad insisten, confiando en el Señor. Ellos saben que están en las manos de su Señor. Y el Señor cuida y vela de ellos, los protege y les facilita el poder cumplir la tarea de anunciar el Evangelio también, porque Dios abre puertas. Y Dios, de alguna manera siempre, aun cuando el ánimo del cristiano pueda decaer un poco, de alguna manera Dios se glorifica y hace posible que ese creyente permanezca siendo fiel a Él. Dios lo sostiene. Aun cuando esté en debilidad, Dios lo sostiene y hace que sea posible que con denuedo siga anunciando y proclamando la verdad gloriosa del Salvador. Ese es el camino de luz. No es un camino tibio. No es un camino para los tibios. No es un camino para los pasivos. Porque si bien la salvación es gratuita, este es un camino para aquellos que darán fruto. Porque el mismo Señor hará que sean productivos. La vida de estos creyentes no será estéril, sino que algo de ellos se dirá. Mucho que poco, algo de ellos se dirá. Y si en este plano terrenal no se dice algo de ellos, lo importante es que haya hecho la voluntad de Dios, porque eventualmente el Señor mismo le dará su recompensa. El Señor conoce los que son suyos. Por eso este camino conduce al pleno día. Caminamos con mucha dificultad, entre pruebas, llantos, desánimos, momentos de desánimo. Pero seguimos perseverantes porque sabemos que el pleno día se acerca. Ese momento glorioso donde abrazaremos al mismo Cristo y estaremos en un estado de glorificación
en la misma presencia del Señor por la eternidad, sin tener que lidiar con la naturaleza caída, sin ya tener que experimentar enfermedades, ni dolencias de ningún tipo, ni situaciones difíciles de ningún tipo. Esa es la promesa hecha para los justos. Esa es la promesa, la garantía que tienen aquellos que van caminando por esta senda estrecha, que no son salvos por las obras, son salvos por la fe, pero que esa fe produce en ellos el querer como el hacer por la buena voluntad del Señor. El camino de los impíos es un camino de rebelión, pensando siempre en sus propios pensamientos, escogen sus caminos, rechazando la palabra de Dios, aborreciendo la voluntad del Padre, del Creador. Camino de tinieblas, no puede ser de otra manera, para el que rechaza a Dios. Es un camino de tinieblas. No tienen luz, a diferencia de los justos. No tienen luz. ¿Usted ha visto la fogata? Pues ellos son como esas chispas que surgen por su propia ignición o combustión, pero que son chispas traicioneras, peligrosas. Los que andan en luz, amado, tienen la garantía de la gracia del Señor asistiéndole todo el tiempo. Mas estos viven en tinieblas. Es un camino de ignorancia. Ni siquiera saben en qué tropiezan. No saben a dónde van. El futuro es incierto. Lo único que pueden decir es, bueno, entendemos, y lo creo así, que con la muerte todo se acaba. Cuando muera es el fin de todo. Después de eso no hay eternidad ninguna, no hay infierno ninguno. Por eso aprovecharé y gozaré de la vida. Voy a procurar todos los placeres que pueda experimentar, porque la vida es corta. Porque todo se acaba, en eso están conscientes, todo se acaba, la vida es corta, ciertamente. Pero en vez de que esa reflexión, el pensar así, los lleve precisamente a considerar que porque la vida es corta, en cualquier momento estarán frente a su Creador. Y porque la vida es corta, no les conviene morir sin haber sido reconciliados. Job 24:13 lo dice de la siguiente manera: ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Fíjese que no porque no fueran invitados, Dios extiende su gracia, extiende su invitación a todos los hombres con el deseo genuino de que abandonen las sendas de tinieblas y caminen por la senda de luz. Pero ellos aborrecen el camino de luz. Prefieren el pecar, prefieren entregarse a sus maldades antes que renunciar a ellas, amando verdaderamente a Dios. Porque ahora mucha gente dice amar a Dios. No, si yo amo a Dios. O sea, viven una vida de pecado, de inmoralidad, pero aman a Dios. ¿Cómo se explica eso? Es una total contradicción. Eso no es amar a Dios.
Si amaras a Dios, vivirías de acuerdo a su palabra. Vivirías procurando honrar al Señor. Un estilo de vida que honre a Cristo. Pero no es así. O sea, qué manera de engañarse, ¿verdad? ¿Cuántas personas viven engañándose? Camino de frustración, tropiezan y caen hasta en la luz del mediodía. Dice Isaías, o en la luz del mismo Evangelio, Isaías 59:10, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Y esa es la condición en la que está el pecador, como muerto ya. En su estado de pecado, está como muerto ya. A causa del pecado, está muerto. Vive separado de Dios. Vive para sus propios deleites. Y qué interesante, cuando leemos en Isaías, palpamos la pared como ciegos. Y dice, tropezamos a mediodía como de noche. Amado, estos son los impíos y pecadores que aún anunciándole el Evangelio con perfecta claridad, siguen ciegos. No importa cuánta luz arrojes delante de ellos al anunciar el Evangelio y exponer sus corazones al Evangelio, lo rechazan. Y no solo lo rechazan, tenemos que reconocer a la luz de la Escritura, no entienden. Muchos pecadores se han abandonado de tal manera al pecado que sus conciencias se han encallecido y no entienden, amados, no entienden. No solo aborrecen la luz, sino que no entienden. Pero esto no es una novedad. Estas expresiones de Isaías guardan mucha relación con lo que dijo Jesús en Juan 3:19 respecto a en un sentido universal, respecto a la condición pecaminosa de los hombres. Y esta es la condenación. Que la luz, eso es lo que dice Juan, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahora el problema es que, y lo triste y lamentable es que en el mediodía andan como de noche, según las declaraciones de Isaías. Así que siguen tropezando a través de la vida, seguirán tropezando a través de la vida en su ignorancia, en su necedad, hasta que tropezando vayan cayendo a la muerte y al infierno. Y entonces sí que esas tinieblas son mucho más densas, si se puede decir de esa manera. Y de allí no hay quien libre a nadie. No hay tal cosa como purgatorio, es una total falacia. El que muere sin haber sido reconciliado, estando en vida, simplemente sufrirá una condenación eterna, irremediable ya. Y Jesús claramente lo expone. El Evangelio claramente, el Evangelio apostólico claramente lo sostiene. Hay vida para aquellos que renunciando a la impiedad, a la vida pecaminosa, reconociendo que son pecadores, que no pueden salvarse a sí mismos, renuncian a su estilo de vida, aborreciendo su propia pecaminosidad y se entregan confiando en la suficiencia de Jesús para ser justificados y ser salvos. Para esos hay perdón, para esos hay salvación y hay vida eterna.
Pero para quienes insisten en el mal, amado, nosotros sabemos por lo que dice la Escritura cuál será su destino. Sufrirán la condenación eterna. Y qué triste que notamos en el tiempo que vivimos cómo el hombre le da tanta prioridad a las cosas materiales y apenas se interesa por lo espiritual. La decadencia moral. Cómo el hombre realmente, como dice la Escritura, está tan perdido, tan ciego. Cómo vive amando más los placeres del mundo y de la carne. Rechazando el ofrecimiento gratuito de una vida eterna que Dios hoy les ofrece. Con solo aceptar su perdón. Y la salvación que viene de Él. Son perdonados todos sus pecados. Y les es garantizada la vida eterna. Amado, estamos militando como creyentes, como cristianos. El consejo de Dios, todo el consejo de Dios está a nuestra disposición. Como bien leímos aquí, toda esa riqueza, toda esa sabiduría de Dios no solo está accesible a nosotros, sino que nosotros, teniendo el Espíritu Santo, que ha hecho habitación en nosotros, tenemos la comprensión de estas verdades. Permitamos que éstas se arraiguen en nuestros corazones para que este consejo de Dios, estas verdades de Dios, nos libren de la senda de los malos. Nos libren de desear lo que ellos desean, de vivir como ellos desean vivir. Nunca pensemos que estamos demasiado lejos de esas sendas como para no caer. La sabiduría de Dios nos ayuda a prever y estar todo el tiempo alerta, logrando ser capaces de discernir las cosas. No cedamos a la tentación, amando la sabiduría. Si amamos la palabra, si amamos todo el consejo de Dios, si permitimos que se arraigue en nuestros corazones con la ayuda del Señor, esa verdad nos guardará a nosotros. Esa verdad en el momento de la tentación nos librará a nosotros. Esa verdad nos ayudará a ser sabios y tomar decisiones sabias que honren en todo a nuestro Señor Jesucristo. Lo que podemos extender al pecador es esa invitación a reconocer a Jesús en sus vidas. Eso es lo que proclamamos cuando anunciamos el Evangelio. Que los hombres reconozcan su pecaminosidad, su maldad, y estén dispuestos a renunciar a esa vida y confiar plenamente en la justicia de Cristo para el perdón de los pecados y la salvación. Oramos a Dios que nos ayude a seguir militando, a seguir siendo fieles por esta senda de luz mientras experimentamos en su gracia ese crecimiento, esa madurez de sus verdades, así como también cada vez estamos más dispuestos a hacer su voluntad, anunciando y proclamando su verdad hasta que Él venga. Amén. Vamos a orar, amado. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia, gracias por este día que has hecho, por esta oportunidad concedida el día de hoy. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor incondicional. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por la manera en la que tiernamente nos asistes. Gracias porque perdonas nuestros pecados, nos fortaleces. Gracias, Señor, porque nos sostienes. Gracias, Señor, porque nos amas. Siempre nos amarás. Gracias, Señor, porque nos ayudas a entender tu verdad. Y también nos asistes para nosotros poder ser obedientes a ella. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu verdad.
Ayúdanos, Señor, a discernir el peligro. Por eso la importancia de amar tu palabra, amar todo el consejo tuyo para que éste nos guarde cuando seamos tentados. Líbranos del error. Líbranos, Señor, de errar en el camino. Ayúdanos a amar la verdad del Evangelio que tú proclamaste, que los apóstoles proclamaron, a vivir de acuerdo a esa verdad. Ayúdanos a seguir proclamándote a ti ante aquellos que aún no te conocen y a quienes les urge conocerte. Que no seamos indiferentes y que podamos cumplir fielmente y diligentemente, Señor, con la gran comisión. Gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén.